Letras, religión, vida, naturaleza. Rafael Gómez Sánchez. Don Rafael o Rafael, como quiera el telespectador, como quiera la gente, una figura conocida y no tan conocida. Este es un hombre que ha pasado la vida, en cierta manera, entre montañas. Primero, al cuidado, prodigando los tesoros de la casona de Tudanca. Ahora, más abajo, en Cosío, cerca de otra magnífica biblioteca que ya está nutriendo, en segundo término, porque nunca se vuelve sobre su palabra, y su tesoro, sus libros, aquello que es lo único que tiene, que ha cuidado y que adora, va a ser para Tudanca y en segundo término para Cosío, que es el lugar de elección quizás final. No hay tristeza en esta entrevista, sino quizá en términos de Heidegger, para ponernos un poco profundos, desvelamiento, desvelación, descubrimientos de cosas conocidas, pero no tan tenidas en cuenta ante la vida, la obra, el esfuerzo intelectual, el testimonio de un intelectual, valga la redundancia, de un hombre de letras de nuestra tierra. Rafael acude a este rincón del Hotel Real, donde siempre se nos atiende y atendemos, para hablar de lo divino y lo humano con ese relativo pequeño orden con que hacemos las cosas. Rafael, gracias por venir. La vida es un misterio. Yo quisiera que esta conversación nuestra hoy fuese un poco distinta. Tú eres un hombre casado, que está divorciado. Vamos a entrar en esa zona nunca de la intimidad, sí, un poco, pertinentemente de la privacidad, que no es desligable de la vida pública. Hombre casado, pero también sacerdote, en una ecuación difícil de resolver, hoy divorciado, con una hija estupenda, adoptada, rusa, casi de 20 años ya, Nadia, que vive en Cosío. No sé si esta ficha responde a quién eres tú con la tarjeta, si es que ahora tienes tarjeta, pero más o menos describe tu vida. Ahora bien, ¿has dejado de ser cura y eres un divorciado después de haber sido un hombre casado, o qué eres en realidad? Bueno, gracias, Jesús, por darme la oportunidad de explayarme un poco, de mirar quizás ya desde una atalaya casi octogenaria. 78 solamente, bien lucidos. Mirar un poco hacia atrás, no para alimentarme en nostalgias o en reinos perdidos, sino para revivir y que me sirva de, pues no sé, de nutrición confortable, la aprobación positiva de todo lo que ha sucedido en mi vida. Y a los demás de ejemplo, Rafael. Muchas gracias. Yo veo desde esta atalaya que mi vida está llena de ciertos desvaríos y de ciertas mediocridades, de manera que no venimos aquí a exaltar ningún caso extraño de prodigio personal, ¿no? Yo sí, no seas humilde, por favor. Yo quería decirte que mi principal cuna de lo que hoy yo puedo significar es la cultura, y sobre todo la cultura del mundo de las letras, en un sentido muy amplio, pero sobre todo en un sentido muy radical, porque quizás ahora más que nunca estoy volviendo a gozar, ahora que tengo más tiempo, de aquellos años que recuerdo con una nostalgia muy agradable, de aquellos años de formación en las humanidades, en el seminario, tanto que me paso muchos ratos leyendo a los grandes poetas clásicos latinos, pero en latín, y leyendo los grandes autores griegos en griego, de forma que incluso, no solamente estudiando y repasando el griego clásico, sino el griego bíblico, yo hoy cuando leo, y con frecuencia y con verdadero interés,
el Nuevo Testamento lo leo en griego bíblico. Y eso me trae una recomposición de mi vida a partir otra vez como de mi niñez, ¿no? A volver a transitar por aquellos pasos que me hicieron una persona. No obstante, estoy recordando lo que me decía un íntimo amigo, gran amigo de toda la vida, como hermano mío, que fue el anterior director de la Biblioteca de Núñez Pelayo, don Manuel Revuelta, también compañero mío de estudios, que me decía: en Tudanca vas a encontrar la ocasión de hacerte un hombre y de conseguir un nombre. Realmente para mí los 23 años que he pasado en la Casona de Tudanca ha sido una auténtica escuela de formación, con una biblioteca prodigiosa, y por eso ha sido un privilegio que yo tengo que agradecer a quienes me fueron a buscar a Madrid. Yo estaba entonces en Madrid, en el año 77. Sí. Y tengo que agradecer sobre todo a Leandro Valle, que fue el que me trajo a la Casona de Tudanca, porque ha sido para mí un enorme placer el haber estado en una casa que yo ya conocía de años anteriores, porque yo todos los veranos pasaba alguna temporada con Cosío en la Casona de Tudanca, Sí. con el cual tuve una gran relación a partir de los encuentros que con él y muchos amigos de él, como era incluso don Eugenio Dors, en los encuentros de Corbán, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y allí empecé mi trato más personal con José María de Cosío, que fue un verdadero maestro para mí. Yo no quiero que nos quedemos en algo muy sabido, aunque siempre va a haber detalles importantes, que es la parte solemne, la parte oficiosa, la parte, y con esto no quiero minimizar, todo lo contrario, la veintena, los años que te has vivido metido en aquellas montañas. Pero tu propia vida, tu propio origen, la propia peripecia, con eso voy a insistir de nuevo, sin hurgar en lo que no debo, en lo del sacerdote y lo de casado y lo de divorciado finalmente, pero no ahora. Voy a dar el salto atrás. Voy a hablar de Barcenilla de Piélagos, en donde tú eres miembro de una familia numerosa, donde tu hermana Pilar, que es universitaria, se va contigo a Colombia, pero quiero buscar el punto de origen. Tu padre era un técnico electricista de Valdalia, Rafael, un hombre, por cierto, de falangista de Edilla, de esa cosa que se salvó de la falange tardía, meritoria. Y tu madre Eulalia, que era una ama de casa, sois muchos hermanos, viven 8, creo que quedáis 5. Yo quiero que te refieras un poco a esa familia, cómo nutre la familia cuando te vas, creo que con un año de Piélagos a Roiz. Ten en cuenta además, para aludir a las letras que tú has mencionado antes que nada, que no andan lejos de allí Juan de Herrera, Escalante, nada menos que Fray Antonio de Gavarán, que uno es de Treceño, el otro es de por allí, de Casar de Periedo, y Juan de Herrera es de tu propio lugar, de un año, de Roiz. Esta atmósfera, tu familia, la familia numerosa, ¿qué retazo breve puedes decir para, antes de volver a todo ese mundo más oficial y oficioso, qué es la cuna del que a ti te apadrina y amadrina? Bueno, la verdad es que yo procedo de una cuna muy pobre. Pues hay que decirlo, Rafael. De un padre... Más mérito. De un padre obrero, que fue después muchos años, y así murió, siendo obrero de la SAN. Yo soy becario de la SAN, fue la primera beca que fundó la SAN. En el primer año de estudios me quisieron expulsar porque no podíamos pagar la pensión del seminario, hasta que a los pocos meses, y viendo el resultado de mis estudios, se fundó por don Lauro la beca de SAN. Y por tanto para mí es un verdadero orgullo poder decir que yo salí de la nada, de la escuela primaria de un pueblo que entonces era más remoto que hoy, y de una familia pobre, muy numerosa, que incluso padecimos
las consecuencias de la guerra de una forma muy dura, muy cruel, porque mi padre, después de estar durante los años de la República... Tu padre estuvo escondido. Escondido en el monte, en una cabaña, al entrar las tropas nacionales en Cantabria, pues se fue voluntario a la guerra y dejó toda su familia en manos de la providencia, como quien dice, ¿no? Sí. Y por eso tengo el recuerdo de haber vivido bajo el amparo de una madre muy luchadora, de muchísimo coraje. Eulalia. Eulalia, de mucho amor a los hijos, a los 8 hijos que quedaron vivos. Y claro, pues todo eso me apabulla al pensar que por qué yo después he podido hacer esto o lo otro. Pues claro, yo he hecho lo que he hecho a base de benignidad y de bondad de mucha gente que me ha apreciado y que me ha querido, ¿no? Entre ellos, querido Rafael, yo tengo entendido por algún condiscípulo tuyo, y desde luego hay que hablar de tus condiscípulos, porque son los primeros en la historia del mundo, llama clerical, en la etapa de estudiantes que hay en Corbán. Son absolutamente de primera. Antes de los condiscípulos, hablemos de un hombre un poco providencial, que es don Feliciano Calvo. Yo he oído que al quedarte sin padre te tenía, no sé si prohijado, pero un cariño especial, que tenía cuidado de ti, de tu desarrollo intelectual. No sé si lo vas a desmentir o lo vas a... Fue así. Fue así. Fue así. Para mí era un verdadero padre y no solamente me trató como un rector, como un superior, sino que me rodeó de un cariño que yo entonces necesitaba porque me quedé huérfano sin haber terminado los estudios y con muchas penurias, ¿no? Es verdad que entre los hijos de don Feliciano, si podemos llamarlos así de manera intelectual... Pues como Alberto Pico, ¿no? Pero Jiménez Marañón, Modesto Sanemeterio, que luego es filósofo en Alemania, el propio padre González de Echegaray, Joaquín, que es amigo nuestro, gran prehistoriador, todos estos son condiscípulos tuyos. Condiscípulos rigurosos del mismo curso y además de una... Pero no formabais una especie de, y corrígeme si la palabra no te gusta, capilla intelectual especial dentro del mundo de Corbán. ¿Cómo no? Formábamos un grupo intelectual, una especie de pequeña academia, que nos dedicábamos más que al deporte, mientras los demás jugaban al fútbol, nosotros pues trabajábamos intelectualmente en temas que compartíamos en equipo, ¿no? Paco Pérez era de comillas, pero de alguna manera pero tenía mucha relación con nosotros. Un correspondiente incluso vuestro. Paco Pérez, Jesús Aguirre, en verano teníamos nuestras reuniones también de carácter intelectual, ¿no? Ahora te hago la pregunta comprometida. ¿Se pierden algunos de ellos en la protesta necesaria o innecesaria a tu juicio, o no se pierden y sencillamente hacen un razonable desvío para la época? Ahí te quiero ver. Bueno, yo no... Hablo de Paco Pérez, por ejemplo. Sí. Yo respeto la trayectoria que ha seguido cada uno, pero lo sigo admirando mucho. Para mí, Paco Pérez es un intelectual puro, de una formación humanística excelente, un gran discípulo del Pae Shekel, en comillas, y que para nosotros fue un hombre verdaderamente aleccionador, ¿no?, como compañero. Todos los televidentes no saben lo de Pae Shekel. Explícanos qué es eso. ¿Lo? Pae Shekel. No te oigo. Has dicho el Pae Shekel. El padre Shekel. El padre Shekel. ¿Quién es el padre Shekel? El padre Shekel era un profesor de humanidades en comillas. Muy bien. Un gran profesor de literatura. Ahora, una cosa es clara. A la hora de elegir el episcopado español, un individuo, por cierto, de Santander, que tuviera que prestarse, enviarse a Colombia, eligieron a Rafael Gómez, es decir, a ti. ¿Por qué fuiste tú el elegido para ir a la Universidad Nacional de Colombia, cosa que mucha gente no sabe, donde además estás casi una década, no sé si 8 años o más? Bueno, eso surgió por un propósito que se basaba en una comunicación con una familia montañesa que tenía ingenios azucareros en Cuba, y con José María Calle, o de la Calle, que ya estaba en Cuba. Yo tenía un contacto asiduo, de forma que él me estaba animando para irme con él. Y estando preparándome en Madrid para marcharme a Cuba,
vino una petición al episcopado español del cardenal de Bogotá pidiendo un sacerdote de la diócesis de alguna diócesis española para que se hiciera cargo de la capellanía y de clases en la Universidad Nacional de Bogotá, digamos la Universidad del Estado. La Universidad Civil. La Universidad Civil. No solamente civil, era una universidad pues de un laicismo muy fuerte, que después estuvo muy invadida por propaganda comunista y que a mí me tocó vivir con intensidad toda esa época. Yo fui durante bastantes años en esa capellanía compañero, porque nombraron otro compañero, de Camilo Torres, el famoso Camilo Torres, compañero riguroso hasta el día en que se marchó al monte, guerrillero, que se despidió de mí. Sí. Esto es interesante. ¿Cómo es el perfil de aquel guerrillero Camilo Torres, sacerdote español, conocido por irse al monte? No era español, era bogotano. Pero bueno, de una gran sí, hijo de un médico de una familia ilustre de Bogotá. Ya. Y él había estudiado en Bélgica, en el mundo obrero, y un hombre de una gran vocación social. Y bueno, pero éramos íntimos amigos, fue un gran compañero conmigo en la universidad, hicimos mucha labor los dos ahí, hasta que él decidió marcharse a la guerrilla. Pero, ¿cómo explicas tú y en qué manera te impactó, porque esto sí que es interesante y yo no me lo esperaba, el impacto de la decisión límite de un hombre que dice voy al monte? Es decir, un hombre que proviene de la enseñanza, del estudio... Sí, bueno, yo hice todo lo que pude con él para quitarle la idea de arriesgarse a meterse en la guerrilla, porque era mucho más útil en la sociedad y sobre todo mucho más útil en la universidad, formando cristianos con una vocación social muy concreta y que él estaba muy capacitado para ello. Pero él estaba muy decepcionado de... Pero hasta el extremo de que pensaba que no había más salida que esa, lógicamente. ¿Y tú creías que la había? Y yo siempre creí que la había. ¿Y tú eras un hombre más o menos de izquierda en esa época? Yo no he sido político, yo no he sido ni de izquierdas ni de derechas, pero he tenido, creo que bastante sensibilidad ante... ¿Has sido de León XIII? Bueno, no, yo no estudié en el León XIII. No, quiero decir si has seguido esa reacción social de la Iglesia al socialismo. ¿Cómo no? Eso te pregunto. Pero sobre todo por un sentido de respuesta natural a mis propios condicionamientos humanos. Yo procedía de una familia obrera, de una familia pobre, y por tanto no podía traicionar ese origen, ¿no? Y era mucho más sensible que otros a los problemas del hambre y de la miseria. Rafael, yo no puedo decir que yo conozca a Colombia. Yo he estado en el Tequendama cómodamente, que es un hotel manejado en el corazón de Bogotá por los militares. He sido muy explorado al pasar las aduanas y he estado casi siempre con mucho cuidado por la noche en taxi por una prevención o incluso absurdo prejuicio. He visto que no hay publicidad en inglés a diferencia de los demás países americanos, pero he visto un enorme peso de conventos, iglesias. Cada vez que hay un montículo que se sobrepone a otro, que tú recordarás por haberlo vivido, yo veo un enorme peso español de la iglesia, etcétera, allí. Tu etapa es la de Gerard Restrepo, si no me equivoco. Gerard Restrepo y Guillermo León Valencia. Y Guillermo León Valencia, son otros años en los que no existe todavía la diplomacia comunicativa. Iba muchos domingos a decirles la misa al Palacio, tanto al uno como al otro. Pues ahora ha estado el presidente Revilla con un gran grupo de colombianos al llegar aquí, me temo que no haya sido invitado. ¿Tú sigues el mundo de la evolución de los mundos hispanoamericanos, concretamente de Colombia en la actualidad? ¿Cómo ves esta emigración, el mundo un poco de retroceso que ha habido después de la esperanza que hubo al pasar del estatalismo a los mundos privados, un poco la vuelta atrás que ha existido en los últimos años de lo que se llamó la década perdida, que no sé si esta es la encontrada? Bueno, el problema de Colombia es el mismo problema de toda Sudamérica, ¿no? Y de toda Latinoamérica.
Y yo creo que esta fuerte migración que hay hacia España en este momento, de toda la población, sobre todo juvenil, de Sudamérica, va a aportar muchos bienes no solamente a España, sino también en su retorno, cuando esta gente vaya con otra visión mucho más amplia, mucho más universalista, vuelva a sus propios países, que es lo que desean ellos, ¿no? Volver, eso por supuesto. ¿Tú no has vuelto? ¿A ti no te gusta la idea de volver a Colombia a verlo por lo menos? No, sí, yo voy, he ido ya 3 o 4 veces. Cuéntanos eso, Sí, ¿qué notas? hace 2 años estuve 6 meses en Colombia. ¿Qué hiciste allí? Tengo familia allí. Habla de tu familia, ¿por qué no? Claro. Pilar fue contigo, tu hermana, médico, por cierto, que estudió en la enseñanza. Médico en la Clínica de la Concepción en Madrid, Pero además tu hermana estudió en este colegio que ahora estúpidamente no se salva. Es esa alumna de la enseñanza, por sí. eso digo, ¿Cómo ¿no? ¿Y cómo Ella cuando fue? terminó aquí sus estudios en el Colegio de la Enseñanza, pues se matriculó en la Universidad Pontificia La Javeriana de los Jesuitas, Muy importante en Bogotá. Colombia. Es una universidad muy importante, donde hizo los estudios, la carrera de bióloga, ¿no? Sí. Y después, cuando yo regresé a España, pues ella se vino también y ha estado hasta su jubilación trabajando en el Centro Nacional de Investigación de la Clínica de la Concepción, ¿no? Tienes una entrañable relación con tus hermanos y tu hermana, sobre todo, Sí, ¿no? por Porque al fin y al supuesto. cabo Claro. Yo quiero volver, Rafael, son tantos episodios, pero este de tu paso por Colombia no es tan conocido del gran público. Tú eres un poco más siempre relacionado con el mundo de Tudanca, como mucho con la poesía. Pero los aspectos personales, que algunos me critican por no entender que la intimidad no es lo mismo, que esa parte de la privacidad que en algún grado nos pertenece a todos, por lo que se pueda aprender cuando consultamos con el interesado, también cuenta. Tú te casas, tienes un matrimonio que no sé cómo se sustancia, creo que es civil, porque mantienes el carácter sacerdotal. Es una cosa muy difícil Sí, de yo no me he entender. secularizado. Explica eso, que es una página difícil, que antes daba miedo hablar de ella. Antes citabas a nuestro común amigo, Manolo Revuelta, que se casó y tiene como una comezón o un problema con ese asunto. Tú nunca lo has vivido como un problema, sino como No. 2 páginas distintas, pero siguiendo de manera extraña el sacerdocio. Explícanos eso con todo el riesgo que tenga, que obviamente no tiene ninguno, porque somos dueños de nuestra libertad. Bueno, yo creo que eso depende también de la formación, de la sensibilidad que uno tiene, ¿no? Yo no tengo ningún rencor a nada. Tengo un aprecio considerable a todo lo que me ha sucedido, lo veo siempre en positivo, y no guardo ningún rencor, todo lo contrario, al mundo eclesiástico. Para mí están siempre presentes los profesores que me formaron. Sin ellos no habría sido lo que soy, por lo que Es considero una diferencia que soy. con Alberti, a quien tú has estudiado, dicho sea de paso. En La Arboleda Perdida habla mal de todos los jesuitas que ayudaron a formarle. Bueno, lo de Alberti es otra cosa ya, ¿no? Sé que, pero tenía ganas de ver tu sonrisa, que no creas que amanece tantas veces. No te quiero desviar con Alberti porque vamos a volver a ello. Tú haces honor a los profesores que te formaron, está claro. Por supuesto. Muy bien. Haces honor a ese paso de casi una década por el mundo colombiano. Pues hay que caer en Tudanca. En una ocasión, y estoy seguro que ahora no lo recuerdas, me dijiste, Jesús, estabas casi deprimido, sino deprimido patéticamente. Y yo sentí un poco de pavor y emoción cariñosa contigo. A mí me enseñó a quererte otro individuo que no fue discípulo tuyo, que era posterior, gran amigo mío, Julio Montes. Ah, sí. Y Julio me dijo, no lo debe estar pasando bien. Y me dijiste, yo no soy nada si no entro en esa casa y veo esos libros. Hoy sigues siendo tú mismo, estás en Cosío, pero yo no veo por qué hay que ahorrarle un disgusto al crítico y en la oposición, señor Cajigas, que casi impide que tú entres en aquella casa, si no lo tengo mal cogido y tú me corregirás. No creo que
él haya tratado de ejercer un derecho que no tiene, de obstaculizar mi entrada o la de cualquier otro en la casona de Tudanca, ¿no? Ha habido ciertas incomprensiones. Yo nunca podré aprobar la Claro que no. forma en que él, después de 23 años viviendo yo en la casona de Tudanca, quiso deshacerse de mí. ¿Pero por qué, Rafael? ¿Por qué? Él me había prometido que me iba a llamar para que hablásemos de una posible colaboración, porque hay que tener en cuenta una cosa. Seguimos en esta puta costumbre, perdón, Ya, ahí te quiero ver. de encunetar, de silenciar, de amordazar a todos aquellos que por edad, por jubilación concretamente, ya no están en servicio y no se aprovechan las experiencias, los saberes de los que hemos estado dedicados a una obra durante muchos años. Yo estuve en la casona de Tudanca 23 años y lo que resultó fue que el señor Cajigas me llamó para que le entregara la llave de la casona. Yo no tenía ninguna llave de la casona. La llave de la casona que él buscaba la tenía él. No sabía que tenía su propia llave. Tenía que saberlo, porque esa llave, en contra de mi criterio, se me pidió a mí, años atrás, años antes, no por Cajigas, para tener una en la Consejería de Cultura. Bien. Pero se les olvidaría metida en algún cajón. Es luego, que es donde se pierden las cosas, en las consejerías, en los cajones. Y además créeme, que una llave de una casa como la Casona de Tudanca no puede estar en una entidad como la Consejería de Cultura, donde puede esa llave caer en manos de sabe Dios quién y utilizar la casona. Por dos razones. Primero, por los tesoros que guarda la casa. Y segundo, porque la casona era mi casa. Yo vivía en la casona. Claro. Y yo no podía admitir que a cualquier hora de la noche o del día violaran mi intimidad y mi vivienda con la llave en mano de alguien desconocido, que yo desconocía o que podía improvisadamente. ¿Esa llave la tendrá allí el señor Marcano ahora, López Marcano? ¿Cómo le pueden pedir a uno responsabilidades plenas de lo que hay en una casa si no es solo uno el que tiene la llave, ¿no? Yo sé que esto te afecta, por eso voy a apelar eso me afectó, a otras cosas. Eso no fue correcto. ¿Esa llave la tendrá hoy López Marcano? Pues me figuro que la tendrá. Ni sabes quién. Múltiples llaves. Claro. Estamos en un mundo que ni controla el propio San Pedro. Pero voy a rebajar... Yo no tengo ninguna relación con el señor Marcano porque conmigo no ha contado nunca para nada. Pues ni uno ni otro. Es más, no hace mucho tiempo, sí. Bueno, por curiosidad, por humor, porque lo viví desde niño, desde que tenía 6 años, hice unas octavas reales, un poema, incluso un poema largo, a las cuevas del Soplao. Sí. Y como yo soy consciente de que eso, en gran parte, esa labor de rehabilitación de esas cuevas, se debe a Marcano, sí. que es un hombre además de una gran sensibilidad, y yo tengo la experiencia de haberle atendido cuando era profesor de instituto con sus alumnos en Tudanca, que eran los que mejor preparados me llegaban, ¿no? Pues bien, yo le dediqué un poema a él, y todavía estoy esperando la respuesta, el acuso de recibo. ¿No tienen educación o qué? ¿Cómo puede ser un señor consejero de Cultura y no tiene la educación de acusar un recibo? Señor Marcano, esto es muy serio, pero usted sabrá dónde está la llave. En todo caso, Rafael, yo quiero distender un poco esto que sé que te emociona y afecta.
Horacio, Ovidio, Virgilio, Cicerón. Eso alegra más tu sonrisa. ¿Cómo no? ¿Por qué no nos dices algo de ello? Yo sé, y vamos a volver a esto. ¿Qué opinión te merecen estos cuatro? Horacio, Ovidio, Virgilio, Cicerón. A ver, ¿quién es tu preferido y por qué? Porque sé que en esto entretienes mi preferido, tu por supuesto, es Horacio. Sí. Y yo recuerdo, y eso explica un poco... Fíjate que te cambia hasta el semblante. Sí, Ya sé con qué se te puede calmar a ti claro, si la cosa se tensa. explica un poco la coincidencia, ¿no? Yo hice esculpir en la lápida del sepulcro de Cosío, Sí. en Tudanca, Sí. este texto, ¿no? Pues dinos un trocito. Excelentísimo señor don José María de Cosío y Martínez de Fortún, 1892-1977. Musa vetat mori. Musa vetat mori es de un verso, es un texto de un verso de Horacio, de uno de los poemas de Horacio, de la Oda Octava. Sí. Y eso explica un poco el interés que yo tenía, coincidiendo con Cosío, que hizo muchos poemas imitando a Horacio, Sí. en una especie de tautología, pero... Aunque Juan Antonio Sandoval y otros le quieran recordar Claro. solo por la ciclópea obra de Claro. los toros. Después, el hecho de estar viviendo en un mundo rural, rústico, como es la zona de Tudanca, Sí. claro que leer a Virgilio, las bucólicas o las geórgicas, pues es una experiencia muy sabrosa, ¿no? Sí. Eso por supuesto. ¿Y qué más te podría yo decir? Pues no sé, yo sigo sobre todo leyendo en el idioma original a esos autores, ¿no? Eso es lo que... ¿Y qué te parece una opinión que yo tengo memorizada, y eso que mi memoria cada vez se resbala más, que siempre me ha impresionado de Virgilio, cuando dice: nadie es tan desgraciado ni tan feliz como se imagina? Es decir, aquellos que creen que son muy dichosos, pues a lo mejor son un poco tontuelos y no lo son tanto, benditos ellos. Y aquellos que creen que son unos desgraciados, que tienen mala suerte, que no tiene arreglo su vida, pues oye, si mirasen para atrás, Virgilio parece que tenía esto bien cogido. Te encaja, porque yo, claro, puedo quedar bien con una frase, aunque luego me acusan de que hablo mucho y cito bien, lo cual a algunos les molesta. Y sin embargo no tengo cogido el contexto general del mundo virgiliano, tú sí. ¿Responde esto a la idea general que tú tienes del pensamiento de Virgilio? Bueno, eso responde precisamente a los aportes más interesantes y más esenciales que da la vuelta a los clásicos, ¿no? Donde se logra un grado de sensibilidad y de capacidad de apreciación de lo que nos rodea, y la persona se realiza con el contexto que le rodea, como es la naturaleza. Y por supuesto, cualquier poeta latino no prescinde de ese mundo que le rodea y es un protagonista dentro de la creación, que nos educa a convivir, pero no solamente a convivir con las demás personas, sino a convivir con los árboles, con los animales, con el paisaje, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿tú no crees en el posmodernismo? En que la vida ahora está fragmentada, en que hay un discurso de los medios y otro discurso real que uno tiene que buscar en la naturaleza, como tú cuando eras cinegético, igual que Delibes, y andabas allá en la altura de Tudanca con tu jeep acudiendo a la caza de manera limpia. Parece que ahora más tranquilo en Cosío, que es un lugar dulce donde me parece que te tratan bien. En otras palabras, ¿es posible el retorno a la naturaleza cuando casi no hay naturaleza? Dicen que hace poco leía yo a Kapuscinski y decía: no había hace menos de 100 años ninguna ciudad en África, y ahora todos son ciudades. La naturaleza, para apreciarla, en lo poco que quede o en lo mucho que quede, hay que vivirla. Y no se la puede vivir de una forma superficial, llamémosle turística. Claro. Hay que estar comprometido con ella, ¿no?
Eso dice Kapuscinski, precisamente. Claro. Y precisamente la caza es uno de los valores que te aporta. Qué poco lo entiende eso la gente. Bueno, el Delibes se mata Lo explicando. entiendo muy poco, pero la literatura venatoria Sí, en España es muy rica, entre la que destaca la de claro, Viviana. tanto que incluso la filosofía de Ortega y Gasset desemboca en... ¿Pero tú has matado alguna vez un conejo? Que es lo que se acusa en... Esa sonrisa, Rafael. Es lo que acusa, yo creo, Lorca. Lorca en el difícilmente inteligible pero bellísimo poema de Poeta de Nueva Mira, York hay habla... estoy recordando ahora que un miembro de la compañía de teatro de Lorca, que estuvieron todos en Tudanca con Lorca, me llegó un día a Tudanca, se llamaba Carmen García Larroiti, ha muerto ya, y ella me descubrió algo que no estaba en los anales biográficos de Lorca, nadie lo había escrito porque nadie lo conocía, y era el comportamiento de Lorca el día que estuvieron en Tudanca. Y me decía que se había subido a los árboles que tenía la huerta, que después esos árboles han desaparecido porque se pudrieron, y que bramaba y gritaba como un loco subido a los árboles. Claro, un Lorca gritando en la huerta de la Casona de Tudanca contra aquellos peñascales de la Coilla o de todo aquel panorama que tan bien describió Miguel de Unamuno, Sí. pues era algo impresionante, ¿no? Impresionante la biografía de Lorca. Ahora has dicho Unamuno. Tus palabras me recuerdan muchas otras que se agolpan y para que no me acusen de que hablo más que el entrevistado tengo que preguntarte. Lorca me dijo Pío Muriedas, buen amigo mío, que reafirmaré siempre como hago con mis amigos, que otro día se puso medio histérico. Histérico dicen que es el que padece del útero. Con esto no quiero aludir a nada, y que mirando al mar le dijo, te repito esto mucho, mira, Pío, el mar que te está mirando. Pega esta exaltación ante la naturaleza que también tenía Whitman, por otra parte algo relacionable. Ahora, yo quiero ir a Cossío. Hay cosas por las que van a volver a criticarme. Y no creo que esto sea decisivo, pero parece que siempre se tapa que Cossío era homosexual. Tampoco tú has hablado de ello, no veo que sea necesario, pero ¿es tan necesario callarlo? Bueno, lo que es necesario es verlo en un contexto amplio, cultural y real. Pero veámoslo valientemente, Rafael. Yo creo que su sensibilidad era muy parecida a la de Lorca. El encontrar la belleza no solamente, o más que en la mujer, incluso en los valores Platónicos, vamos a decir un poco... platónicos del hombre, ¿no? Entrecomilladamente. No sé, Poeta en Nueva York de Lorca, pues está exaltando la escultura del negro en Nueva York y los poemas de amor de Federico García Lorca, pues indudablemente se refieren a un hombre, ¿no? Hasta ahora no habías hablado de esto, me temo, pero creo que ha llegado el día de hacerlo, ¿por qué no? Y Cossío no quería de ninguna manera ver mujeres en la academia. Cuando yo le hice un homenaje con uno de los volúmenes de los cancioneros de Tudanca, que invité a muchos poetas españoles a participar, la respuesta de Carmen Conde, que no era todavía académica, no había todavía ninguna mujer, fue, no, yo no colaboro, y tengo la carta además de Conde, donde me lo dice, sí. Yo no colaboro con Cossío porque no quería mujeres en la academia. Justa posición también. Bueno, incluso hay un texto que se conserva en la Casona de Tudanca con Manuel Machado, en la academia que tenía Manuel Machado, en la que ellos no admitieron a ninguna mujer en la academia, pero eso no solamente era Cossío, eran todos, y yo creo que hasta era el régimen de Franco, que no quería mujeres en la academia. Pero estas cosas hasta ahora no las habías dicho, ¿las vas a escribir? ¿Vas a tratar en un contexto sereno todo aquello que sabes que tienes dentro, Rafael? Bueno, muchas cosas están ya dichas y están ya escritas y publicadas. Entre
publicaciones en periodos, en diarios y publicaciones en revistas, yo tengo una bibliografía de unos 200 artículos, entre los cuales, si se hace una selección de 40 o 50 artículos, saldría un libro, creo que espléndido. ¿Por qué no se hace? Porque son artículos muy bien trabajados, muy bien Pues esta redactados. es la oportunidad de López Marcano. Y con documentación de primera mano. Claro. Porque yo he tenido la suerte de trabajar siempre sobre originales inéditos y he estado durante más de 20 años... ¿Tú tienes todo eso recogido? Sí, lo tengo todo recogido. Desde aquí le hago un llamamiento al consejero de Cultura, señor López Marcano, para volver a ser alcalde de Torrelavega. No es mala ayuda recoger los artículos profundos basados en textos de fuentes primarias de aquel hombre que estuvo tantísimos años encerrado en la casona, cuya llave no sabemos en qué cajón se encuentra. Adelante, Rafael, perdóname. No, Sí. te pregunto, no te preocupes. No, bueno. Nadia, no, ahora vamos a lo tuyo, porque ya está tocado. Que es más, quizás antes de eso hay que decir una cosa más. Yo te encargué un trabajo inédito que se ha publicado por sensibilidad del señor Pesquera, a pesar de que la sensibilidad le correspondía a la letra mojada del señor Fieso, y yo no hago aquí gobiernos, lo que hago son guerrillas, ¿me entiendes? Como torres, pero muy cómodas desde casa, que es la soledad de Cosío al final. Es verdad, como allí dices, y estoy seguro que sí, la tremenda tristeza patética de Cosío asomándose a un balcón y diciendo socorredme que estoy solo. Háblanos de ese final. Totalmente real. ¿Por qué diablos se acabó así? ¿Se puso enfermo, no le ayudaban o se le veía como un gurú y no se acercaban a él a pesar de todo? Él llegó a encontrarse muy solo, Sí. porque era un hombre De vida social. de vida muy social, y su estado mental ahuyentó a muchísima gente que siempre le estuvo rodeando, ¿no? Pero era hiriente, no. Nada, en absoluto. Al contrario, era muy afable. Un hombre muy bonancible y precisamente en literatura, como filólogo, se distinguió en eso. Hay un texto que escribió José Francisco Ruiz Casanova, que comenta un libro del mejor gongorino que hoy tenemos en España, que es Antonio Carreira, y de un libro que se llama Gongoremas, y comenta este José Francisco que en ese vicio de la generación del 27, de hábitos tautológicos, imitando la composición gongorina, que ha habido 3 autores que se salvaron de ese vicio y que constituyeron fueron los mejores filólogos que ha habido en España en los estudios de Góngora, que son Dámaso Alonso, José María de Cosío y Gerardo Diego. Quizás en ningún otro texto se pueda encontrar ese trío junto en una revalorización de filólogos. ¿Por qué? Porque siempre fueron en los estudios literarios, tanto Gerardo como Cosío especialmente, Dámaso era todavía un poco más científico, siempre fueron buscando la parte bonancible de las cosas y buscando siempre el aspecto positivo, porque para ellos lo importante era crear el apetito de atracción hacia las letras de los clásicos. Y eso no se lograba con mucho aparato científico y buscando siempre lo negativo, sino buscando siempre los aspectos bonancibles de la crítica, ¿no? Y en eso se distinguieron esos 3 autores, Cosío, Dámaso y Gerardo Diego. Curiosamente yo no traté a Cosío, traté bastante entrañablemente a don Gerardo, sin vanidad ninguna, la única entrevista que perdura, a la que le han quitado la voz y la imagen, con él fue una exigencia suya en Televisión Española para que yo la hiciera, por cierto, en el Rin. Y traté a don Dámaso, la anécdota es que una vez se le olvidó comer, se quedaba en el Hotel Rex y fui a verle allí. Pero no traté a Cosío para nada, por eso no hay simpatía
a menos que sea conferida por terceros como tú, ni animadversión. Pero está claro, estamos cerca de una hora de conversación y no hemos hablado de algo muy importante que yo te había pedido, que es tu propia poesía. Hay 2 libros, hay muchos más posibles, una antología previa, otro que hizo nuestro común amigo Gonzalo Román, que yo creo que en el seminario, aunque casado luego, fue posterior a tu curso, pero le dio sentido a una magnífica colección tuya de poemas que se llamaba Revelación en Patmos. ¿Por qué se llamaba así y por qué no nos dices algo de ello? Bueno, es un libro prologado por Joaquín González Echegaray. Con discípulo tuyo. A mí el tema que me ha preocupado siempre mucho desde el aspecto poético y teológico es el Apocalipsis, y yo se lo dediqué a Santo Toribio de Liébana. Tampoco han contado contigo en la celebración. No se ha contado conmigo para nada, ¿no? Sí. Y bueno, pues es un poemario fuerte, muy concienzudo, pero al que no le escasea el aspecto emocional, ¿no? Porque es que tú eres un ser emotivo, Rafael. Eso es muy importante. Yo te quería leer algo inédito, que es lo último que he escrito. Sí. En poesía. Es un soneto de algo que me preocupa profundamente. Sí, casi nadie hace sonetos ya. Bueno, se titula Mundo sin Dios, y es como una moraleja, ¿no? No hay Dios, y a ver ahora quién lo inventa. Si nadie lo consigue es que ya existe, pues sin él este mundo no resiste un segundo si Dios no lo sustenta. Si Dios no lo remedia, la osamenta del cadáver de Dios brama y embiste al embustero Dios que se reviste de omnipotente broma fraudulenta. No hay Dios en este mundo, el mundo es nada sin Dios, y a ver qué hacemos sin el dueño de esta quimera azul deshabitada. ¿Qué es soledad sin Dios? ¿Por qué me empeño en vivir la existencia desterrada si el mundo, el hombre y Dios son solo un sueño? Yo pensaba preguntarle más. El cazador es cazado, quimera azul, la osamenta. Eso me recuerda, por algún lado, el regresarte, compañero de Hernández. Recuerda por todas las esquinas aquel fiero noble que fue don Miguel de Unamuno, y sobre todo le da un mentís al mundo de Nietzsche, quizás a todos los mundos heideggerianos, y vuelve al clásico con una rotundidad. Rafael, te aprecio, aunque no hubieras escrito otra cosa. Este soneto te llevaba al lugar de la sorpresa que no esperaba. Le pedí que leyese un poema de los que había hecho, pero lo sigue haciendo en la soledad de Cosío, no soledad, cercano de una niña adoptada que va a hacer 20 años, Nadia, su hija, alejando de sí toda quimera azul, rosa o amarilla, pero sin ahuyentar los mundos prohibidos que tocó con la sobria elegancia del hombre que estuvo en lo alto de la montaña, que ha bajado un poco y que regresa siempre al mundo de Horacio, al mundo de Virgilio, al mundo en donde se lo oía, sea en el recuerdo de Corbán, en donde un conjunto de condiscípulos extraordinarios trataron con él de igual a igual después de casi una década en Colombia. Prestada su vida, nadie puede prestar la vida de otro, al episcopado bogotano del mundo colombiano, al que va y vuelve en compañía de su hermana Pilar. Pero ante todo, Rafael es el hombre de Tudanca, y no importa lo que se aleje, no importa los clásicos que remonte, siempre volverá al mundo de Cosío, a aquella soledad que no lo era tanta, a los secretos de la naturaleza virgiliana que cantaba desde el sur llegando al norte Lorca, o a cualquiera de los otros secretos que empieza lentamente a desvelar, quejándose con dócil elegancia de lo inútil que puede ser no contar con él
en un mundo importante desde las consejerías de cultura. Rafael lo mismo manejaba la membresía de estar junto al mundo cinegético en Tudanca, que la herencia que no tiene, si le queda, de los libros que puedan ir al mundo de Tudanca. No sé si quiere añadir algo. Yo creo que después del soneto y de la osamenta y el planeta azul, que se queda descolorido como el mar, no hay nada que pueda sustituir el soneto de la necesidad de Dios por ausencia que en la posmodernidad siente en la soledad de ese mundo doble que ha sido ser sacerdote sin dejar de serlo, ser casado con el compromiso de la niña adoptada hoy mujer y sobre todo ser él mismo, Rafael Gómez. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Jesús. Encantado.